Eres violento. Periodista ataca a Sergio Ramos en entrevista. Pero la respuesta tranquila y la historia que cuenta son conmovedoras. Un agradecimiento especial a Jacinto Robles de México por la donación. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde lo estás viendo para aparecer en el próximo video. En el epicentro de una tormenta mediática autoinducida, Sergio Ramos, el coloso de camas, leyenda viva del fútbol español y figura tan venerada como controvertida, se acomodó en la silla que, durante la próxima hora, se transformaría en un potro de tortura o en un pedestal para su reivindicación. Frente a él, un periodista de renombre, cuya pluma era conocida por desollar egos y desenterrar verdades incómodas, afilaba sus últimas preguntas, prometiendo una carnicería dialéctica. El aire en el estudio vibraba con una electricidad palpable, una mezcla de temor y excitación febril. Los técnicos contenían el aliento, las cámaras, cual ojos inquisidores, se centraban en cada microexpresión del futbolista, anticipando el choque de titanes que estaba a punto de desatarse y que mantendría a millones pegados a sus pantallas, ávidos de presenciar la historia en directo. La tensión era un ente casi físico, reptando por el suelo del estudio, enroscándose en los cables y ascendiendo hasta los focos que bañaban la escena con una luz cruda, casi quirúrgica. Sergio Ramos, consciente del papel que le tocaba interpretar, o quizás simplemente siendo él mismo en su máxima expresión, mantenía una fachada de serenidad pétrea. Conocía el juego mediático, las emboscadas disfrazadas de preguntas, la sed de sangre de una audiencia siempre deseosa de ver caer a los ídolos. Pero en su fuero interno, una amalgama de emociones bullía: la cautela del veterano, la leve irritación ante la inminente confrontación, y por encima de todo, una determinación férrea de no ceder ni un ápice de su verdad, aquella que él consideraba innegociable y que defendería con la misma vehemencia con la que protegía su área. El periodista, por su parte, repasaba mentalmente su estrategia. No era un novato. Había enfrentado a políticos corruptos, a empresarios evasivos y a estrellas de cine con secretos oscuros. Sin embargo, la figura de Ramos imponía un respeto singular, no por su fama, sino por la intensidad que emanaba, una especie de aura de guerrero indomable que trascendía el campo de fútbol. Sabía que cualquier titubeo, cualquier pregunta mal formulada, sería aprovechada por el sevillano para tomar el control de la narrativa. Su objetivo era claro: despojar al mito de su armadura, llegar al hombre detrás del personaje y exponerlo ante el jurado implacable de la opinión pública, sin importar las consecuencias que ello pudiera acarrear para la ya polarizada imagen del capitán. Los momentos previos al inicio de la grabación se dilataron, convirtiéndose en una eternidad suspendida. Cada segundo goteaba con la densidad del mercurio. El equipo de producción intercambiaba miradas nerviosas, conscientes de que estaban a punto de registrar un documento que podría marcar un antes y un después en la percepción pública del futbolista. La reputación de ambos hombres, entrevistador y entrevistado, estaba en juego. Uno buscaba la exclusiva definitiva, el otro, quizás, una forma de catarsis o la oportunidad de reescribir un legado manchado por la controversia. El silencio era tan profundo que casi se podía oír el latir acelerado de los corazones presentes, un preludio ominoso al combate verbal que se avecinaba inexorablemente. Finalmente, la señal luminosa se encendió, indicando que la grabación había comenzado. Acción. La palabra resonó en el estudio con la frialdad de un disparo de salida. El periodista carraspeó levemente, fijó su mirada penetrante en Ramos y, sin preámbulos innecesarios que pudieran diluir el impacto inicial, se preparó para lanzar la primera andanada. Sergio, a su vez, adoptó una postura casi imperceptiblemente más erguida, sus ojos, faros de determinación, listos para el embate. El duelo había comenzado y millones de espectadores, sin saberlo aún, estaban a punto de ser testigos no solo de una entrevista, sino de una profunda disección del alma de un gladiador moderno, con todas sus luces y sus sombras, en una noche que prometía ser inolvidable.
Sin el menor atisbo de cortesía o introducción gradual, el periodista se lanzó directamente a la yugular, esgrimiendo la acusación que había perseguido a Ramos como una sombra durante toda su carrera. Sergio, comenzó, su voz firme y desprovista de cualquier inflexión que pudiera interpretarse como duda. Su reputación le precede, y para muchos, no es precisamente la de un deportista ejemplar. Se le considera un jugador violento, incluso desleal en el terreno de juego. Las estadísticas de tarjetas, las entradas al límite, los codazos fortuitos. ¿Cómo responde usted, mirándome a los ojos, a esta acusación directa de ser un atleta violento, un carnicero como algunos le han llegado a llamar? La pregunta, afilada y brutal, quedó suspendida en el aire, cargada de un peso abrumador, mientras las cámaras se deleitaban con el primerísimo plano del rostro del defensor. El impacto de las palabras fue inmediato, una onda expansiva invisible que recorrió el estudio. Sergio Ramos sintió como una oleada de calor ascendía por su cuello, una reacción física a la crudeza del ataque. No era la primera vez que escuchaba tales epítetos, pero la formalidad del entorno, la seriedad del entrevistador y la conciencia de la masiva audiencia potencial conferían a la acusación una gravedad particular. En su mente, un torbellino de imágenes, entradas disputadas, roces inevitables, la adrenalina del partido nublando a veces el juicio, pero también la nobleza de la lucha, el compañerismo, el respeto por el rival que siempre había intentado mantener, aunque las apariencias y la hemeroteca jugaran en su contra. Se mordió levemente el interior del labio, un gesto casi imperceptible, mientras sopesaba la tormenta que se cernía sobre él. El periodista mantuvo la mirada fija, implacable, sin pestañear, esperando una reacción visceral, quizás un exabrupto que confirmara la tesis de su pregunta. Conocía la fama de Ramos, su temperamento volcánico en el campo, y esperaba que esa misma impulsividad se manifestara ahora, bajo la presión de los focos y el escrutinio público. Cada segundo de silencio por parte del jugador era oro para la narrativa que él, entrevistador, quería construir, la del culpable, acorralado, la del violento, sin argumentos. En la sala de control, los productores se frotaban las manos. Aquello era exactamente el tipo de confrontación que elevaba las audiencias y generaba titulares incendiarios durante semanas enteras, el sueño de todo programa de entrevistas de alto impacto. Por un instante, Sergio consideró responder con la misma moneda, desatar la furia contenida, enumerar las provocaciones sufridas, las injusticias arbitrales, la hipocresía de quienes le juzgaban sin conocer la tensión de un partido de élite. Sintió la tentación de recordar al periodista algunas de sus propias polémicas, de devolver el golpe con la misma contundencia, pero algo en su interior, una voz más serena y experimentada, le susurró que ese no era el camino. Había madurado, no solo como jugador, sino como persona. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, le habían enseñado que la verdadera fuerza no siempre residía en la explosión, sino en la contención y en la elección inteligente de las batallas. El ambiente se había tornado gélido. El equipo técnico observaba la escena con una mezcla de aprensión y fascinación. El silencio de Ramos no era de debilidad, sino de profunda introspección. Estaba evaluando el terreno, midiendo a su adversario, pero sobre todo, estaba consultando con su propia conciencia. Recordó los consejos de sus mentores, las palabras de su familia, la imagen que quería legar más allá de los trofeos y las estadísticas. Sabía que su respuesta no solo afectaría su reputación, sino que también podría influir en la percepción de muchos jóvenes que lo veían como un referente. La carga era inmensa, pero su espalda, acostumbrada a soportar la presión de finales y partidos decisivos, parecía preparada para este nuevo desafío. Mientras el periodista aguardaba, impaciente pero externamente sereno, una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Sergio Ramos. No era una sonrisa de arrogancia, ni de burla, sino más bien de comprensión, como si reconociera la inevitabilidad de la pregunta.
y, al mismo tiempo, supiera que poseía una respuesta que nadie esperaba. Era la sonrisa de quien ha estado en el infierno y ha vuelto, de quien conoce la oscuridad, pero ha decidido caminar hacia la luz. Esta mínima expresión desconcertó momentáneamente al entrevistador, quien esperaba cualquier cosa, menos esa muestra de aparente tranquilidad ante un ataque tan directo y personal. El juego estaba cambiando de dinámica. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, pero que apenas fueron unos segundos de intensa reflexión interna, Sergio Ramos alzó la vista, sus ojos encontrándose con los del periodista con una calma que desarmaba. La tormenta interna había amainado, dando paso a una serenidad reflexiva. Iba a hablar, y todos en el estudio, y pronto millones de espectadores, sintieron que estaban a punto de escuchar algo trascendental, algo que podría confirmar las acusaciones, o, quizás, ofrecer una perspectiva completamente nueva sobre uno de los deportistas más enigmáticos y formidables de su generación. La expectación era máxima. El momento, crucial para el desarrollo de la entrevista y para el legado del propio jugador, contrariando todas las predicciones que auguraban una explosión de ira o una defensa vehemente y atropellada, Sergio Ramos exhaló lentamente, un suspiro casi inaudible que pareció llevarse consigo una parte de la tensión acumulada en el ambiente. Su rostro, antes un mapa de concentración intensa, se suavizó ligeramente, adoptando una expresión de inesperada placidez. Miró directamente a los ojos del periodista, no con desafío, sino con una suerte de entendimiento compasivo que tomó por sorpresa al experimentado entrevistador, acostumbrado a la hostilidad en situaciones similares. Aquella calma no era impostada, emanaba de un lugar profundo, de una convicción interna que comenzaba a irradiar una autoridad diferente a la que solía mostrar en el campo. «Permítame un momento», dijo Ramos, su voz, habitualmente áspera y potente, sonando ahora modulada, casi melódica, aunque manteniendo su característica ronquera. Es una pregunta que he escuchado muchas veces, de muchas formas, y entiendo por qué se formula. No había rastro de victimismo en sus palabras, ni un intento de eludir la cuestión. Al contrario, parecía abrazarla, dispuesto a desmenuzarla bajo una nueva luz. El periodista arqueó levemente una ceja, intrigado. Esta no era la reacción que había anticipado ni para la que se había preparado. La narrativa que tenía en mente comenzaba a tambalearse ante la imprevista compostura del sevillano, que se mostraba dueño absoluto de sus emociones. Un sutil, casi indetectable, atisbo de sonrisa se curvó en la comisura de sus labios. Era la sonrisa de un veterano de 1000 batallas, no solo deportivas, sino también vitales, la de alguien que ha aprendido a discernir cuando el silencio es más elocuente que un grito y cuando una palabra serena puede desarmar más que una andanada de reproches. Esta serenidad, tan opuesta a su fiera imagen en el césped, provocó un cambio palpable en la atmósfera del estudio. La agresividad latente pareció disiparse, reemplazada por una curiosidad expectante. Incluso los miembros más cínicos del equipo de producción sintieron que estaban presenciando un momento genuino, un posible punto de inflexión en la entrevista. El periodista, por un instante, se sintió descolocado. Su guión mental, que preveía un Ramos a la defensiva, se vio súbitamente interrumpido. Tuvo que recalibrar su estrategia sobre la marcha, consciente de que el control de la entrevista, que creía tener firmemente asido, comenzaba a escurrírsele entre los dedos. La calma de Ramos no era pasividad, sino una forma activa de resistencia, una declaración de intenciones. No iba a dejarse arrastrar al terreno de la confrontación barata. Iba a jugar en su propio campo, con sus propias reglas, y el entrevistador, astutamente, percibió que lo más inteligente era permitirle, al menos de momento, desarrollar su argumento, esperando una fisura, un desliz. Ramos se reclinó ligeramente en el asiento, un gesto que denotaba confianza más que relajación. Sus manos, que al principio habían estado tensas sobre sus rodillas, ahora descansaban más sueltas. Estaba creando su propio espacio, su propio tiempo, dentro de la vorágine de la entrevista en directo. Era como si,
en medio del fragor de un estadio hostil, hubiera encontrado ese oasis de concentración que le permitía ejecutar un pase milimétrico o un corte providencial. La presión externa seguía ahí, implacable, pero él había logrado erigir una barrera interna, un santuario de calma desde el cual abordar la tormenta que se había desatado con la pregunta inicial. La sorpresa en el estudio era generalizada. Los asistentes, los cámaras, incluso el director en la sala de control, observaban con una atención renovada. Habían anticipado fuegos artificiales, un combate dialéctico sin cuartel, y en su lugar estaban presenciando una clase magistral de gestión emocional. Ramos no estaba negando la percepción pública, pero tampoco la estaba aceptando sumisamente. Estaba invitando a una reflexión más profunda, a mirar más allá de la caricatura del jugador violento. Su actitud transformó la dinámica del encuentro. De un interrogatorio hostil pasó a ser potencialmente una conversación reveladora, un espacio para el matiz, en un mundo mediático que a menudo prefiere el blanco y negro. Esta inesperada serenidad del capitán no era una táctica improvisada, sino el fruto de años de introspección, de caídas y levantadas, de errores reconocidos y lecciones aprendidas. Sabía que la impulsividad del pasado le había costado cara en múltiples ocasiones, tanto dentro como fuera del campo. Ahora, en la madurez de su carrera y de su vida, emergía un Sergio Ramos más reflexivo, capaz de canalizar su inmensa pasión de una manera más constructiva, incluso ante la provocación más directa. Estaba a punto de ofrecer una respuesta que iría mucho más allá de una simple justificación, una respuesta que buscaría conectar con la humanidad del espectador, más que con su juicio. Comprendo perfectamente, comenzó Sergio Ramos, su voz manteniendo ese tono calmado pero firme que había desconcertado al periodista, que mi intensidad en el campo, mi pasión desbordante por defender los colores de mi equipo y mi innegociable deseo de victoria puedan ser interpretados por algunos, quizás por muchos, como una forma de violencia. Hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras iniciales se asentaran en la mente de su interlocutor y de la audiencia. No había excusa en su voz, sino un reconocimiento de la percepción ajena, un punto de partida para construir su argumento. Miró al periodista, transmitiendo una sinceridad que era difícil de ignorar, incluso para el más escéptico. Pero créame cuando le digo, continuó, inclinándose levemente hacia adelante, como para enfatizar la confidencia que estaba a punto de compartir, que existe una línea, a veces muy delgada, lo admito, entre la agresividad competitiva, esa garra que te exige el más alto nivel, y la violencia malintencionada. Y yo, Sergio Ramos, siempre he jugado con el corazón en la mano, buscando la victoria con cada fibra de mi ser, pero dentro de un código de respeto hacia el juego y hacia el rival, un código que quizás no siempre se percibe desde fuera, entre el fragor de la batalla y la velocidad de las acciones. Su expresión era seria, reflexiva, invitando a considerar la complejidad de la competición de élite. Permítame, añadió con una deferencia que contrastaba con la dureza de la acusación inicial, contarle una historia personal, algo que sucedió hace muchos años, mucho antes de que las cámaras y los titulares se fijaran en mí de esta manera, algo que, tal vez, ayude a entender un poco mejor quién es Sergio Ramos, más allá de esas 4 líneas del campo de fútbol, más allá de las entradas y las tarjetas. La propuesta flotó en el aire, cargada de una promesa de revelación. El periodista, aunque mantenía su coraza profesional, sintió una punzada de genuina curiosidad. Esto se desviaba completamente de sus expectativas. El cazador estaba a punto de escuchar la historia de la presa, y la presa parecía tener mucho que decir. La decisión de Ramos de abrir una ventana a su pasado, a un episodio íntimo y desconocido, fue una jugada maestra desde el punto de vista narrativo. Transformaba la dinámica de la entrevista de un juicio sumario a una confesión, a un acto de vulnerabilidad calculada. Sabía que los hechos y las estadísticas podían ser fríos y a menudo engañosos, pero una historia personal, contada con emoción genuina,
tenía el poder de trascender los prejuicios y conectar a un nivel humano mucho más profundo. Estaba apostando por la empatía del público, por su capacidad de ver más allá del personaje construido por los medios y descubrir las motivaciones y los valores que realmente lo impulsaban desde joven. El ambiente en el estudio se había transformado por completo. La tensión inicial había dado paso a una expectación casi reverencial. Todos los presentes intuían que estaban a punto de ser testigos de un momento singular, uno de esos raros instantes en los que una figura pública decide desnudarse emocionalmente y compartir una parte de su esencia más íntima. El propio periodista, aunque internamente luchaba por mantener su objetividad y no dejarse llevar por el cariz que tomaba la conversación, no pudo evitar sentir un respeto creciente por la valentía de Ramos al elegir este camino en lugar de la confrontación directa o la negación simplista que muchos otros hubieran escogido en su lugar. Ramos no buscaba con esto una absolución barata, ni pretendía negar los errores que hubiera podido cometer a lo largo de su extensa y a veces impetuosa carrera deportiva. Lo que anhelaba en el fondo de su ser era comprensión. Anhelaba que el mundo viera que detrás del futbolista aguerrido, del competidor implacable, había un ser humano con sus propias luchas, sus propios principios y una historia que había moldeado su carácter mucho antes de que se convirtiera en una estrella global. Su mirada transmitía esa necesidad de ser entendido en su complejidad, no reducido a una caricatura unidimensional de jugador violento. La pasión, insistía internamente, no era sinónimo de maldad. Esta historia prosiguió con una leve inflexión en la voz que delataba la emoción que comenzaba a aflorar. No tiene que ver con grandes estadios ni con trofeos, sino con algo mucho más fundamental, algo que aprendí en las calles de mi barrio en Camas, algo que define mi concepto de lealtad y defensa, no solo de unos colores, sino de unos principios. Hizo una pausa, tomando aire, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas y revivir recuerdos que, evidentemente, todavía tenían un poderoso eco en su interior. El silencio en el estudio era absoluto, todos conteniendo la respiración, listos para escuchar el relato que prometía desvelar una faceta oculta del legendario capitán, con la voz teñida por una emoción palpable, casi un susurro cargado de significado. Sergio Ramos comenzó a desgranar su recuerdo. Era apenas un chaval, relató, sus ojos perdiéndose por un instante en la lejanía, como si visualizara la escena con una claridad asombrosa. Jugaba en las categorías inferiores del Sevilla, un crío anónimo con sueños gigantescos. Teníamos un compañero, más pequeño, más frágil que el resto, con un talento increíble, pero con una timidez que a veces le hacía vulnerable. Hizo una pausa, el nudo en su garganta haciéndose evidente, y bebió un sorbo de agua, no tanto por sed física, como por la necesidad de ganar un segundo para controlar el torrente de sentimientos que amenazaba con desbordarlo. Un día, después de un entrenamiento, continuó, su voz ahora más firme, pero igualmente cargada de sentimiento. Un grupo de chicos mayores, de otro equipo, o quizás simplemente matones del barrio, lo acorralaron. Empezaron a meterse con él, a empujarlo, a quitarle el bocadillo. La escena era la típica intimidación cobarde, el abuso del fuerte contra el débil. Ramos describía la situación con una precisión que revelaba cuán vívido permanecía el recuerdo en su memoria. Se podía sentir la indignación original, la rabia, infantil ante la injusticia, resonando en sus palabras casi 2 décadas después, demostrando el impacto duradero de aquel episodio en su psique. Yo no era el más alto ni el más fornido del equipo entonces, admitió con una humildad que sorprendía, pero algo dentro de mí, una especie de resorte, se activó. No lo pensé 2 veces. Su mirada se encontró de nuevo con la del periodista, y en ella había una convicción inquebrantable. Me interpuse entre ellos y mi compañero. No usé la violencia, no. Levanté un puño. Simplemente me planté allí, delante de él, y les dije con toda la calma que pude reunir, aunque por dentro temblaba, que se metieran con alguien de su tamaño, que lo dejaran en paz. La tensión en su narración era casi cinematográfica.
transportando a todos los presentes a aquel patio polvoriento de Sevilla. Recuerdo el miedo, confesó Ramos, y esta admisión de vulnerabilidad fue quizás el momento más impactante hasta entonces. Claro que tuve miedo, eran más y mayores, pero el sentido de la justicia, la necesidad de proteger a alguien más indefenso, fue más fuerte. Explicó cómo, usando solo sus palabras, su presencia firme pero no agresiva, y apelando a un mínimo sentido de la decencia que esperaba encontrar incluso en aquellos abusones, logró disuadir al grupo. No sé si fueron mis palabras, mi determinación, o quizás simplemente se aburrieron, pero se fueron. Mi compañero estaba a salvo, y yo, aunque con las piernas aún temblorosas, sentí que había hecho lo correcto, lo único que podía hacer. Aquella revelación pintaba un retrato completamente diferente del hombre que el mundo creía conocer. El Sergio Ramos que emergía de esta historia no era el defensa expeditivo, sino un joven con un innato sentido del deber y una valentía que no residía en la fuerza bruta, sino en la convicción moral. Era la antítesis del jugador violento. Era un protector, un guardián. La emoción en su voz era genuina, desprovista de cualquier artificio, y tocó una fibra sensible en el estudio. El contraste entre esta anécdota de nobleza juvenil y las acusaciones de brutalidad en el campo era abrumador, invitando a una reevaluación profunda de su carácter. Ese día, continuó Sergio, su voz ahora más suave, entendí algo fundamental sobre la defensa. Defender no es solo quitar un balón o evitar un gol. Defender es proteger lo que es justo, es estar ahí por tu compañero, es usar tu fuerza, sea la que sea, para amparar al vulnerable. Y esa convicción, créame, es la que me ha acompañado toda mi vida, en cada partido, en cada entrenamiento, en cada situación donde he sentido que debía dar un paso al frente. La conexión entre aquel episodio formativo y su comportamiento en el campo, aunque pudiera parecer contradictoria para algunos, se presentaba ahora bajo una nueva luz, la de una lealtad y un instinto protector exacerbados. Al concluir su relato, un silencio denso y cargado de emoción llenó el estudio. Ya no era la tensión hostil del principio, sino un respeto callado, una admiración incipiente por la honestidad y la vulnerabilidad que Sergio Ramos había demostrado. Había abierto una puerta a su alma, mostrando una faceta desconocida, profundamente humana, que contrastaba violentamente con la imagen pública que se le había atribuido durante años. La historia, por su sencillez y su autenticidad, había logrado lo que ningún argumento legalista o negación vehemente podría haber conseguido. Había tocado el corazón de quienes la escuchaban, sembrando la duda sobre los prejuicios establecidos y abriendo la puerta a una nueva comprensión. Mientras las últimas palabras de Sergio Ramos, cargadas de una sinceridad casi dolorosa, se desvanecían en el aire del estudio, la atmósfera se había transformado de manera irrevocable. La emoción era una entidad tangible, flotando entre los focos y las cámaras, envolviendo a cada persona presente. El periodista, aquel profesional curtido en 1000 batallas dialécticas, mantenía la mirada baja, fija en sus notas, como si de repente éstas contuvieran un enigma indescifrable. Era una postura inusual en él, que siempre enfrentaba a sus entrevistados con una fijeza casi intimidante. Ahora, sin embargo, parecía profundamente absorto, quizás reflexionando sobre la crudeza de su embestida inicial frente a la humanidad desnuda que acababa de presenciar. Un observador atento podría haber detectado un brillo anómalo en los ojos del entrevistador, una humedad contenida a duras penas, rápidamente, disimulada con un carraspeo y un movimiento aparentemente casual para ajustarse las gafas. ¿Eran lágrimas o simplemente el reflejo de las potentes luces del estudio? Fuera lo que fuese, su expresión había perdido toda la agresividad previa. En su lugar, se dibujaba una mueca de introspección, una sombra de algo que se asemejaba mucho al arrepentimiento, o al menos, a una profunda reconsideración de sus propias premisas. La historia de Ramos, tan personal y tan alejada de la imagen pública del futbolista, había logrado perforar su armadura profesional. En la sala de control,
donde generalmente reinaba un ambiente de fría eficiencia y comentarios críticos, ahora se extendía un silencio sobrecogedor. Los productores y técnicos, que minutos antes esperaban con avidez el conflicto, intercambiaban miradas significativas, algunos conmovidos visiblemente. Incluso el director, un hombre pragmático y enfocado en los resultados de audiencia, pareció olvidar por un instante las métricas y los tiempos, simplemente observando el monitor con una expresión de asombro y respeto. La humanidad del jugador, en su forma más vulnerable y auténtica, había trascendido la pantalla, tocando una fibra universal que iba más allá del deporte y la fama, llegando al núcleo de la experiencia humana. El silencio en el plató se prolongó durante varios segundos, un lapso que pareció una eternidad, cargado de un peso emocional que nadie se atrevía a romper. No era un silencio incómodo, sino uno reflexivo, casi reverente. Sergio Ramos, por su parte, permanecía sereno, aunque con los ojos ligeramente enrojecidos, evidencia de la emoción que le había supuesto revivir aquel pasaje de su juventud. Había compartido una parte íntima de sí mismo, un fragmento de su alma, y ahora esperaba, no un veredicto, sino quizás una comprensión más profunda. No buscaba la absolución, sino el reconocimiento de su complejidad como ser humano, más allá del personaje público. El periodista finalmente levantó la vista. Su semblante era otro. La dureza se había disuelto, reemplazada por una expresión más suave, casi empática. Era evidente que la narración de Ramos lo había afectado profundamente, obligándolo a cuestionar la narrativa preconcebida con la que había iniciado la entrevista. El cazador había sido, en cierto modo, desarmado por la inesperada nobleza de su presa. Aquel relato, sobre la defensa desinteresada de un compañero más débil, resonaba con valores universales de justicia y coraje, muy alejados de la brutalidad sin sentido que se le achacaba al Ramos futbolista, mostrando una coherencia interna inesperada. «Sergio», comenzó el periodista, su voz notablemente más suave que al principio, casi vacilante, como si las palabras necesitaran un esfuerzo extra para sortear el nudo de emoción en su propia garganta. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, consciente de que cualquier comentario trivial o superficial resultaría hiriente después de una confesión tan profunda y personal. El ambiente demandaba una respuesta a la altura de la sinceridad mostrada por el entrevistado. La entrevista había dejado de ser un combate para convertirse en un espacio de inesperada conexión humana, un testimonio del poder de la vulnerabilidad. La transformación en el estudio era completa. Las cámaras, antes percibidas como instrumentos de escrutinio hostil, parecían ahora testigos silenciosos de un momento de profunda catarsis. La historia de Ramos, con su carga de inocencia, valentía y lealtad juvenil, había actuado como un bálsamo, disolviendo la acidez de la confrontación inicial. Lo que había comenzado como un juicio público se estaba convirtiendo en una lección sobre la complejidad del alma humana, sobre las motivaciones ocultas que modelan nuestras acciones y sobre cómo las apariencias, a menudo, apenas rozan la superficie de una verdad mucho más rica y profunda, dejando una huella imborrable en todos los presentes. Al concluir la entrevista, la imagen de Sergio Ramos había experimentado una metamorfosis radical en la percepción de quienes habían presenciado aquel intercambio. Ya no era simplemente el defensa implacable, el coleccionista de tarjetas o el jugador violento que los titulares a menudo describían. La calma ejemplar con la que había recibido el ataque inicial, la sorprendente vulnerabilidad al compartir una historia tan íntima y formativa, y la pasión genuina que subyacía en cada una de sus palabras, habían pintado el retrato de un hombre inmensamente complejo, indudablemente vehemente en sus convicciones, pero dotado de un corazón enorme y un código de honor profundamente arraigado desde su juventud en Sevilla. El periodista, despojado de su cinismo inicial, finalizó el encuentro con un tono que rayaba en la admiración. Las preguntas restantes, aunque necesarias para completar la formalidad de la entrevista, carecieron del filo agresivo del principio. Se abordaron temas deportivos, planes futuros, pero la sombra de la revelación personal de Ramos lo impregnaba todo, otorgando una nueva dimensión a cada respuesta.
Era evidente que el entrevistador, y con él probablemente una vasta audiencia, había sido testigo no de una justificación, sino de una auténtica manifestación del carácter de un hombre que, bajo una coraza de gladiador, albergaba una sensibilidad y unos principios inquebrantables que pocos habían sospechado. La entrevista, que había comenzado con la promesa de un enfrentamiento explosivo, se transformó en un inesperado momento de profunda conexión humana. La estrategia de Ramos, si es que alguna vez hubo una más allá de ser el mismo, de responder desde la verdad de su experiencia vital, había resultado ser mucho más efectiva que cualquier táctica defensiva o contraataque verbal. Al exponer su flanco más humano, al compartir una historia que revelaba su temprano sentido de la justicia y la protección hacia el desvalido, había desarmado a sus críticos más feroces y había invitado al mundo a mirar más allá de la caricatura, a descubrir al ser humano detrás del futbolista. Cuando las luces del estudio finalmente se atenuaron, quedó una sensación de catarsis colectiva. Los miembros del equipo de producción comentaban en voz baja, no sobre la audacia de las preguntas, sino sobre la entereza y la sorprendente humanidad de las respuestas. Se había roto un estereotipo. Sergio Ramos había demostrado que la pasión en el campo no era incompatible con la compasión fuera de él, que la intensidad competitiva podía coexistir con una profunda sensibilidad. Su historia personal, contada con una emoción contenida pero palpable, había resonado de una manera que trascendía el ámbito deportivo, tocando cuerdas universales de lealtad, coraje y la defensa de los principios. En los días y semanas siguientes, el impacto de aquella entrevista se hizo sentir con fuerza. Los fragmentos del relato de Ramos se viralizaron, generando un torrente de comentarios y debates. Muchos aficionados y detractores confesaron haber reconsiderado su opinión sobre el capitán. No es que su historial de entradas duras o su temperamento en el campo hubieran sido borrados de la memoria colectiva, pero ahora se contextualizaban de una manera diferente, a la luz de un carácter más profundo y matizado. La figura del violento comenzaba a ser reemplazada por la del guerrero con corazón, un líder complejo con sus luces y sus sombras. La verdadera victoria de Sergio Ramos en aquella entrevista no fue silenciar a sus críticos ni evadir la controversia, sino humanizarse ante los ojos del mundo. Al compartir su vulnerabilidad, al revelar una parte de su alma que iba más allá de los estadios y los trofeos, logró algo mucho más valioso que una simple defensa de su reputación. Generó empatía. Demostró que detrás de cada figura pública, a menudo reducida a etiquetas simplistas, existe una historia personal, unas motivaciones profundas y una complejidad que merece ser explorada antes que juzgada con ligereza, dejando una poderosa reflexión sobre la naturaleza humana. Así, el gladiador de Camas, el hombre de las 1000 batallas en el césped, conquistó un nuevo tipo de victoria, quizás la más significativa de todas. No levantó un trofeo, pero se ganó el respeto y la comprensión de millones, no por sus proezas deportivas, sino por la valiente exposición de su verdad más íntima. La entrevista, inicialmente concebida como un campo de batalla, se convirtió en un puente hacia el entendimiento, demostrando que, a veces, la mayor fortaleza reside en la capacidad de mostrar el corazón, incluso cuando el mundo espera ver únicamente la coraza del guerrero, cambiando para siempre la percepción sobre el verdadero Sergio Ramos.